Bueno, ahora vamos a empezar a hablar de la fisiopatía, de la hipertensión arterial. Pero pues, primero vamos a nuestro documento. Aquí tenemos todas las definiciones. Esto pues sí lo tienen que saber. Más que nada los valores de cómo se diagnostica una hipertensión arterial. Si quieren también un resumen, pues se los hago y me dicen. Dijimos que si era una enfermedad o un síndrome, empezaba como un síndrome hemodinámico por los cambios en el gasto cardíaco y en la resistencia que afectan a la presión, pero una enfermedad crónica porque genera complicaciones sistémicas. Bueno, sistémicas a órganos blancos. ¿Va? Tenemos esta clasificación que también nos la tenemos que saber. La clasificación etiológica, habíamos dicho si era primaria o esencial, perdón, que es cuando no hay una causa orgánica identificable y pues es más multifactorial. Si es secundaria, que es cuando ya hay una causa orgánica, puede ser renal, vascular, endocrina, del sistema nervioso central, por quemaduras, fármacos, embarazo tóxicos, que aquí lo tenemos. Este es un esquema del cardiología de Guadalajara. Aquí podemos ver que si es de a nivel nefrógena, es decir, a nivel de la nefrona, vamos a tener la glomerulonefritis aguda crónica, nefropatía diabética o hipertensiva como tal, si ya tenemos una complicación, la pielonefritis crónica, renovascular a nivel de los vasos, una estenosis de arteria renal, una arteritis de Takayasu o una obstrucción ateromatosa, que eso lo vamos a ver después. Endocrina, por hipercorticismo, ya sea por deficiencia de 11 beta hidroxilasa o el síndrome de Cushing, un feocromocitoma, un aldosteronismo primario o anticonceptivos, que también entra como la parte farmacológica. Embarazo por una toxemia y puede ser preeclampsia o eclampsia por medio de la parte o los elementos formes de la sangre como una policitemia por una coartación aórtica o por estrés agudo como las quemaduras o el posoperatorio. Entonces, ya que las clasificamos, tenemos estos ejemplos clínicos que les había dado, ¿no? Que es un paciente de 52 años, antecedentes familiares de hipertensión, sobrepeso y dieta rica en sal, y consulta por cefalea leve y cifras repetidas de 150 a 95 y los estudios de laboratorio normal. Dijimos que esto era una hipertensión arterial esencial, ¿va? ¿Por qué? Porque no nos muestra, no nos dice de que tiene a lo mejor una nefropatía, no nos dice que tiene diabetes, pero nos marca los antecedentes de hipertensión, el sobrepeso, la dieta rica en sal y pues algunos síntomas, ¿no? Porque sabemos que la hipertensión no genera como tal síntomas, pero la cefalea es como los principales cuando ya tenemos esta hipertensión, estas cifras repetidas que los estudios también nos generan normalidad, por lo tanto, pues era esencial. Y en otro caso, pues tenemos también que ver la edad, porque afecta mucho. Este es un paciente mayor a 55 a 45 años, que ahorita vamos a ver esos riesgos. Y en este caso es una mujer más joven, de 34 años, que previamente estaba sana, pero llegó con un inicio súbito de 180 a 110 de su presión. O sea, presentaba cefalea y las palpitaciones. Ya habíamos dicho que es esta palpitación, ¿no? Los estudios muestran la hipopotasemia y en un ataque suprarrenal se detecta un adenoma productor de aldosterona. Este ya es una etiología diferente por este aldosteronismo primario. Y aquí lo tenemos, justamente lo que les dije al primero y en el caso 2. Y estos riesgos, esto de riesgo también lo tenemos que saber. Podemos tener factores de riesgo, daño orgánico subclínico y el daño orgánico establecido. No son correlacionados, o sea, que un hombre de mayor a 55 va a tener hipertrofia, no. Tomémoslo columnas separadas, porque por ahí había una confusión en la clase. Los factores de riesgo, que el hombre sea mayor a 55 años, la mujer a 65 años, tabaquismo, una dislipidemia cuantificada con un colesterol total mayor a 240, este HDL menor a 40 y este LDL, que puede ser de riesgo bajo, mayor a 160, moderado a 130 o alto, mayor a 100. ¿Va? Entre otros factores de riesgo, la historia familiar de la enfermedad cardiovascular, que tenga antecedentes familiares que en hombres sean menor a 55 o mujeres menor a 65. No, pues diagnosticaron a mi mamá de hipertensión a los 50 y es un factor de riesgo. Diagnosticaron a mi papá con
Hipertensión a los 52 años también es un factor de riesgo y hay que tomar en cuenta eso. La obesidad abdominal mayor a 90 centímetros o igual en hombres y 80 en mujeres y una vida sedentaria. Esos son los factores de riesgo que debemos tomar en cuenta. ¿Qué otras cosas tenemos que estratificar para el riesgo? ¿Vale? Esto que les hablé hace poco es factores de riesgo nada más para un riesgo de un paciente que ya está diagnosticado de hipertensión arterial sistémica. Después vamos con el daño orgánico. Si ya hay presencia de daño orgánico, no necesariamente tiene que estar presente, pero si está, lo tenemos que tomar en cuenta para el riesgo. Ahorita estamos hablando de puro riesgo. ¿Y riesgo a qué? A muerte o enfermedad cardiovascular, ¿va? En nuestro daño orgánico tenemos la hipertrofia del ventrículo izquierdo, que ya tenemos que es asintomático. Recordemos que su clínico es que no hay síntomas. Esta hipertrofia por medio de estudios de apoyo diagnóstico. Tenemos que el grosor de la íntima y la media carotidia mayor a 0,9 o la presencia de un ateroma. La creatinina en hombres de 1,3 a 1,5 miligramos sobre decilitro o en mujeres de 1,2 a 1,4 también cuenta. La microalbuminuria, ¿no? Esta presencia de ya lesión endotelial que hace que filtre en la orina proteínas. Y ahora sí, como tal, el daño orgánico. Este es predictor más de riesgo. Esto también hay que tener en cuenta si están presentes. Una enfermedad vascular cerebral, ya sea isquémica o hemorrágica, antecedente de esta hipertensión, una cardiopatía isquémica, una insuficiencia cardíaca ya diagnosticada con el paciente con hipertensión o la nefropatía diabética. Y esto tomar en cuenta también insuficiencia renal, la creatinina por arriba de los valores que les había mencionado, en este caso hombres mayor a 1,5 y mujeres 1,4. La retinopatía de grado 4, que es una retinopatía muy severa que ya afecta a nivel del nervio. La insuficiencia arterial periférica y la diabetes mellitus. Esta insuficiencia arterial por medio de la claudicación intermitente. Es decir, que el paciente camina unos pasitos y de repente se detiene porque le duelen mucho las piernas, ¿va? Que es algo de las síncopes, que eso ya lo vamos a ver después. Ahorita no es relevante, pero es un diagnóstico también para tomarlo en cuenta para la estratificación de riesgo. Es que se lo recalco porque es importante que no se confundan. Ahorita es de riesgo y la diabetes mellitus que también cuenta como una entidad que nos puede llevar a un riesgo cardiovascular después. Estamos hablando ahorita de la hipertensión arterial como un desencadenante de muchas patologías. Por lo tanto, por eso estamos sacando esta estratificación de riesgo. La hipertensión arterial, pues como saben, es una enfermedad que puedes estar toda la vida con ella, si no es que siempre puedes estar con toda la vida con ella, pero tenemos que minimizar estos, estas patologías que vamos a ver después. Por eso es importante ver primero la hipertensión arterial, porque nos puede desencadenar patologías cardiovasculares como angina estable, angina inestable, un accidente cerebrovascular que no es del corazón, por ejemplo, el infarto, también importante, o la insuficiencia cardíaca. Y todo esto que vimos hace rato, todo esto del riesgo, de los daños a órgano, es para estratificar si el paciente puede presentar muerte o estas patologías que les digo. Y aquí nada más se promedian, esto se los voy a dejar para que lo estudien. Y aquí se ve el porcentaje de la probabilidad de la enfermedad y a muerte. Es lo único que necesitamos saber. Tenemos que conocer bien los factores de riesgo y recuerden que esto es para pacientes diagnosticados con hipertensión arterial que queremos saber si es probable que, no sé, que padezcan después de una angina, que padezcan después de un infarto, con qué probabilidad y con qué probabilidad puede que a causa de esta hipertensión mueran. Por eso estratificamos todo esto. Espero que haya quedado un poco más claro. Y ahora sí vamos con la fisiopato. Vamos a explicar que, como bien lo dicen las definiciones, no es un fenómeno único. Hay cambios hemodinámicos, hay cambios hormonales, hay cambios metabólicos y cambios estructurales. Y los vamos a ver de a poco. Y vamos a empezar con esta fórmula que yo les mencioné que es un síndrome hemodinámico. ¿Por qué? ¿Por qué se afecta todo esto? Habíamos visto en nuestras clases de fisio que la presión arterial es igual al gasto cardíaco por el valor de la resistencia vascular periférica.
Ya habíamos visto que el gasto cardíaco se calculaba con la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico. Y la resistencia vascular periférica por la ley de Laplace, no, de Poiseuille, perdón, que es por la resistencia, es igual a 8 veces la viscosidad por la longitud de esta arteria o este vaso sobre pi por radio a la cuarta, que es el diámetro como tal de este, bueno, no el diámetro, pero sí el área de donde pasa nuestro flujo sanguíneo. Entonces aquí lo que más nos va a afectar esta resistencia es este radio. Recordemos que está elevado a la cuarta. Entonces, a lo mejor un 1 elevado a la cuarta, pues no va a hacer diferencia, pero si lo pasamos a 2, 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. Ya aumentamos 16 veces nada más aumentando un dígito a esa base. Entonces, lo que más nos va a condicionar es este radio. Y por eso lo vamos a ver después. Vamos a ver primero que tenemos al sistema nervioso y a las catecolaminas como el principal o el primero que llega a este proceso fisiopatológico. Y lo que vamos a ver ahorita nada más, tengan presente que es por norepinefrina, que se acopla a receptores adrenérgicos, en este caso alfa y beta, principalmente los del subtipo uno es lo importante. La vasoconstricción las generan la alfa y el cronotropismo y el inotropismo a nivel del corazón los generan la beta uno, ¿vale? Y ahora sí, vamos a pasar a nuestro paint, porque vamos a empezar a ver fisiológicamente cuando la presión arterial disminuye, cómo nuestro cuerpo lo va a revertir. Oye, pero estamos hablando de hipertensión arterial. Sí, pero los mecanismos fisiopatológicos o los mecanismos compensadores, perdón, son los mismos en los dos. Entonces, vamos a empezar. Un paciente que pierde volumen. Mm, un paciente que pierde volumen sanguíneo, ya sea deshidratación, ya sea algún traumatismo, pérdida de sangre, la diabetes, por ejemplo, un nivel renal, todo este tipo de cosas nos va a hacer que disminuya el volumen sanguíneo. Después, nuestro cuerpo pues va a bajar la presión arterial por esta disminución del volumen, ¿no? Y por lo tanto, va a disminuir la perfusión renal. Cuando esta perfusión renal disminuye, nuestro aparato yuxtaglomerular lo que dice es, papito, no, no queremos eso, por lo tanto vamos a secretar un poquito de renina, ¿va? ¿Y para qué? Para que esta renina nos acentúe la angiotensina 2, ¿vale? Esta angiotensina 2 nos va a llevar a dos efectos. Primero, pues el principal, el efecto vasoconstrictor, que es lo que nos va a llevar al aumento de la resistencia vascular periférica y pues por ende el aumento de la presión arterial. Y esto ya nos va a restaurar la perfusión renal. Entonces va a restaurar perfusión renal. Y aquí ya prácticamente sería lo bueno, ¿no? Lo bueno de la renina, lo bueno de la angiotensina, que debemos de tener presentes acá. Déjenme muevo esto porque me estorba tantito, es que es el del Zoom. ¿Qué vamos a tener aquí presentes? La renina, la angiotensina y este efecto vasoconstrictor que hace que aumente la resistencia vascular, ¿vale? Hay que tener en cuenta todo eso. Otro efecto que tiene la angiotensina 2 es la secreción. ¿Secreción de qué? De aldosterona. ¿Y qué nos va a hacer esta aldosterona? Bueno, a nivel renal va a haber una depresión de potasio, pero también va a haber un aumento del sodio y el agua. Los dos, porque si va uno, va el otro. Donde va el agua, va el sodio. ¿Y esto qué nos va a llevar? Nos va a llevar a que esto nos va a aumentar el volumen extracelular. Ujú. Y con esto vamos a llegar a lo mismo, a la presión arterial va a aumentar, porque aumentó nuestro volumen. Y esto es, fisiológicamente hablando, nuestro mecanismo de compensación primario, el que va a hacer
que diga, ponte chido, carnal. Estamos teniendo una hipoperfusión renal, activa todos estos mecanismos. Pero vamos a tener de este lado, vamos a bajar un poquito para hablar de cómo es que se libera esta renina, en dónde se libera. Vamos a tener a nivel de la nefrona nuestra arteriola aferente. Esta arteriola aferente va a tener una disminución de la presión. ¿Y todo por qué? Por todo esto que nos está llevando afuera. Recordemos que esto está del aparato yuxtaglomerular, donde tenemos nuestras células modificadas del túbulo distal, que nos ayudan a censar, que nos ayudan a censar la disminución del sodio en la mácula densa, que también nos censan la angiotensina 2 cuando disminuye, y esto por la retroalimentación negativa de la angiotensina 2 misma. Y también otra cosa importante que es motivo o uno de los motivos fisiopatológicos en la hipertensión arterial, lo que nos sensa o se estimulan más bien, aumentan por la estimulación simpática y que habíamos dicho por los receptores beta 1. Importantísimo a nivel renal los beta 1. Y a final de cuentas, ¿qué nos va a llevar a cabo todo esto? Pues todo esto, todo este conjunto, nos va a llevar a la acumulación de renina, a la liberación de renina. Y esta renina ya la habíamos visto acá arriba. Ujú. Y toda esa renina va a ser los efectos que ya vimos, el aumento de la resistencia, el aumento del volumen por medio de la secreción de aldosterona, shalala, shalala, shalala. Lo vamos a escribir aquí para que tampoco nos perdamos, ¿vale? Entonces, ¿qué nos hacía esta renina? Nos activaba la angiotensina 1, que por medio de la enzima convertidora de angiotensina presente en los pulmones, nos va a convertir a angiotensina 2. Esta angiotensina 2, por medio de su receptor angiotensina, va a ir directo a las arterias. Y todo esto nos va a llevar a una vasoconstricción, lo que habíamos visto arriba. Y esta vasoconstricción va a ser un mecanismo de retroalimentación negativa para que deje de liberar renina, ¿vale? Y que otra cosa, también lo va a regular, va a regular esta renina. Esta renina lo que va a hacer es el aumento del sodio por medio de la aldosterona, ujú, lo que habíamos visto arriba también, porque esta angiotensina lo que nos va a liberar es la aldosterona. Por eso estos se complementan y esto también va a ser de este lado, disculpen acá, me equivoco un poquito. Esta angiotensina 2 lo que nos va a llevar a la aldosterona va a aumentar el sodio, la reabsorción de sodio y esto también va a ser un mecanismo de retroalimentación, ¿vale? Vamos a ponerlo en rojo, no se puede, bueno, ¿vale? Estos son los principales, lo que va a actuar. Entonces ahorita ya vimos las dos cosas que nos importaban, la estimulación que nos va a aumentar la renina, que es lo otro que nos importaba, para hacer que aumente el volumen, para aumentar esta presión. Y estos son los mecanismos compensadores cuando el volumen sanguíneo es bajo, cuando la presión baja por alguna cuestión. ¿Y qué pasa entonces si aumentamos la estimulación simpática por medio de la lucha y huida? Vamos a aumentar la secreción de renina y no necesariamente por esta disminución de sodio como tenemos en este caso. Déjenlo pongo más grande para que se vea dónde estoy.
de sodio en este caso, sino porque esta estimulación va a liberar renina. Esta renina va a liberar angiotensina, que nos va a liberar aldosterona, y con esto aumenta el volumen, aumenta la presión, aumenta la resistencia, y esto nos va a llevar a situaciones, pues por ejemplo el edema que ya hemos visto, la hipertensión venosa y más patologías. Y todo esto solamente por la estimulación simpática en primera instancia. Ahora, imagínense que esta estimulación simpática con este estrés, con esta obesidad, que ahorita vamos a hablar de los factores de riesgo, nos aumentan esta estimulación, pues vamos a tener todo este círculo vicioso. Y entonces vamos a regresar a nuestra, vamos a hacerlo más grandecito, ¿vale? Y vamos a regresar a nuestra fórmula que vimos primero, ¿vale? Nuestra fórmula. Y nuestra fórmula decía que la presión arterial estaba condicionada por el gasto cardíaco multiplicado por la resistencia vascular periférica. Y ya vimos cómo se puede modificar la resistencia vascular periférica. La contracción, la viscosidad, principalmente el hematocrito, la longitud del vaso, y pues son los principales como factores que influyen en esto. Pero el gasto cardíaco, pues a su vez está por la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico. Ahorita, ¿cómo aumentamos el volumen? Habíamos visto que aumentamos el volumen por medio de la renina. Por lo tanto, pues si aumenta el volumen sistólico, aumenta el gasto cardíaco y aumenta la presión arterial. Era lo que habíamos visto. Ya lo estamos integrando a la fórmula. Y la resistencia vascular, pues habíamos dicho que la perfusión renal hace que la renina libere angiotensina, que hace un efecto vasoconstrictor. Aumenta la resistencia vascular y por lo tanto aumenta la presión arterial. Y ahora vamos a ver qué situaciones van a afectar específicamente estas dos cosas, el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica. Entonces, vamos a hablar primero del gasto cardíaco. ¿Qué nos va a afectar el gasto cardíaco? Primero que nada, lo que ya habíamos visto, la retención de sodio y agua. ¿Esto por qué? Por el aumento del volumen plasmático. Vamos a dejarlo así. ¿Qué otra cosa nos puede afectar el gasto cardíaco? El sistema renina-angiotensina, aldosterona. ¿Por qué? Lo mismo, el mismo, la volemia, y también nos puede aumentar la contractilidad. Más bien la fuerza de contracción, no la contractilidad, la fuerza de contracción, lo voy a corregir, porque la contractilidad es como un fenómeno aparte, ¿vale? No hay que confundirnos. La contractilidad es más que nada por este tipo de receptores. Esto es más por el mecanismo de Frank Starling, ¿no? La distensión de las fibras hace que la contracción sea mayor. Entonces aquí vamos a ponerle fuerza de contracción para que no nos confundamos después. Y pues lo que ya habíamos visto, la estimulación simpática, ¿vale? Esto pues recordemos que es crónico, a dosis bajitas, pero a final de cuentas crónico. Y esto lo que nos va a afectar va a ser en la frecuencia cardíaca. Y esto, estas dos que vimos acá arribita, en el volumen sistólico. A mayor volumen sistólico, a mayor frecuencia, mayor gasto. Por lo tanto, mayor presión arterial. Y ya tenemos, ya hablamos de la primera parte de la ecuación, de la fórmula. Ahora vamos a hablar de la resistencia vascular. ¿Qué partes afectan la resistencia vascular? Lo que ya habíamos hablado, la vasoconstricción mantenida por esta estimulación beta 1.
¿Por qué? Porque ahora sabemos por qué. Porque estos receptores son importantes. Esta vasoconstricción se mantiene por la estimulación simpática de la renina. No necesariamente va a ser que este beta uno nos va a una vasoconstricción. Para eso están las alfa 2, las alfa uno, perdón. Pero esta beta uno también implica que se libere renina. Y esta renina nos va a aumentar el volumen, o sea, por diversos mecanismos, por el angiotensina 2 más que nada, la renina va a liberar angiotensina 2 o va a llevar a cabo la conversión de angiotensina uno a angiotensina 2 para un efecto vasoconstrictor. Va que va. Es como por eso es importante este efecto simpático de beta uno porque este estimula a la renina. También esta parte, espero haya quedado claro. Y pues lo que les estaba mencionando, el aumento de la angiotensina 2 pues nos va a llevar a la vasoconstricción, la endotelina también. ¿Y qué otra cosa nos falta? Nos falta todavía un mecanismo que nos afecta directamente a la hipertensión, que va a ser la disfunción endotelial. Y esta disfunción endotelial es principalmente, o nos va a llevar, el resultado de esta disfunción nos va a llevar, lo voy a poner en rojo porque también es importante, la disminución de los mecanismos vasodilatadores del cuerpo o de las arterias como tal, de los capilares, de las arteriolas, ¿vale? Y con esto pues también nos llevamos el remodelado vascular. Qué feo. Bueno, sí, bueno, pero que pues esto simplemente es por el aumento de la rigidez arterial. Va que va. Estos tres mecanismos, por así decirlo, esto pues también un aumento, ¿no? Esto también hemos dicho que es un aumento de la resistencia vascular que nos lleva a un aumento de la presión. ¿Vale? Lo voy a mover para que quede mejor. Lo voy a poner en un cuadrito también. Esto es importante. Esto es lo que nos motiva o lo que nos lleva a que se forme esta hipertensión arterial sistémica. Vale. Todos estos nos van a llevar a cabo esta hipertensión arterial. Y espero que con esto haya quedado claro la fisiopatología. Y también, junto con la fisiopatología, vamos a aumentar de este lado y vamos a delimitar nuestros procesos que ya vimos en azul. Y ahora vamos a hablar de cómo los factores de riesgo que habíamos visto antes nos afectan a que o nos llevan a todo esto. Vamos a ver los factores de riesgo. Vamos a empezar a hablar de la obesidad. ¿Qué hace la obesidad en hipertensión? ¿Qué nos conlleva la obesidad a que nos genere hipertensión? Porque es importante. Principalmente por dos mecanismos. Porque aumenta nuestro volumen sistólico. Esto por necesidades. Por lo tanto, el gasto cardíaco también. Y todo esto por la masa corporal. Necesitamos aumentar ese volumen sistólico. Pero también puede ser por una reabsorción renal de sodio. Esta reabsorción aumenta el volumen sistólico y por eso aumenta el gasto cardíaco. Estas dos se complementan. Por la reabsorción ocurre el aumento de volumen sistólico, ¿vale? Y con esto también, pues, el consumo de sal, que hace que nos reabsorbamos agua, sodio, y esto aumenta el gasto cardíaco.
Esto, el alcohol, también es importante porque aumenta el sistema nervioso simpático. Uno de los más importantes, el tabaquismo, lo habíamos visto como factor de riesgo incluso en la NOM, como estratificación de riesgo, porque es el principal que nos va a provocar la lesión endotelial. Es un factor de riesgo muy importante. Y pues esto lo vamos a ver un poquito después, que nos va a provocar esta lesión endotelial, que prácticamente lo que habíamos visto es disminuye la vasodilatación. Tenemos la diabetes mellitus y la dislipidemia, como también factores de riesgo importantes. Esto por el aumento en el riesgo de aterosclerosis y la rigidez arterial. Como habíamos visto también, la edad avanzada en hombres mayores a 50, mujeres mayores a 65, que ahí entran los factores protectores de la mujer, que son los estrógenos, y por el estrés desencadenado por muchísimas cosas, que es crónico. Esto hace que aumente el sistema nervioso simpático. Como resultado, la frecuencia cardíaca aumenta, el gasto cardíaco aumenta y el tono vascular aumenta. Esto también llevándonos a la hipertrofia, a la rigidez y todo esto es una bomba. Entonces, ya tenemos los factores de riesgo en este caso. Y todo esto es la fisiopatología de la hipertensión arterial. ¿Por qué lleva a cabo? Y es muy poquita, ¿eh? Porque muchas cosas es multicausal, como les había dicho en el documento. Entonces vamos a regresar tantito al documento. Ahorita vamos a regresar al pain. Ya vimos cómo afectan las catecolaminas. Ujú. Aumentan la vasoconstricción, estimulan la renina. Por eso es importante acá. Los factores reguladores liberados por el endotelio, que era lo que habíamos dicho, esta disfunción endotelial hace que este óxido nítrico y todo prácticamente, el óxido nítrico porque es como el que más aumenta la vasodilatación en los capilares, bueno, en las arteriolas y en el intercambio gaseoso a nivel endotelial, pues está súper disminuido y por lo tanto la vasoconstricción está aumentada por medio de la endotelina 1 y pues esta angiotensina 2 y estas especies reactivas de oxígeno que son súper inflamatorias, que generan vasoconstricción y pues como no tenemos óxido nítrico, no tenemos cómo regular estas especies reactivas de oxígeno. Y lo que ya hemos visto, que el sistema renina-angiotensina en la hipertensión arterial, por medio de una hipoperfusión renal, lo que ya habíamos mencionado, nos hace que liberemos renina, que el angiotensinógeno se convierta en angiotensina 1, después por la ECA a la angiotensina 2, esto con la secreción de aldosterona, que hace que se absorba agua en el túbulo colector para incrementar el volumen y así incrementar la resistencia y mejorar esta presión arterial. Y todo lo que ya integramos hace poco. Los signos y los síntomas, se los dejo para que lo lean. La toma de la presión, recuerden que también es importante conocerla. El diagnóstico, que no debe basarse en una sola toma aislada y se requieren al menos dos mediciones en al menos dos ocasiones distintas. En el caso del mapa, se debe de sacar un promedio de todas estas cuando se genera una sospecha de hipertensión en bata blanco o en hipertensión enmascarada. Esos son los promedios para diagnosticarlo de acuerdo a lo que tengamos. Y la bitácora de la toma de presión, que es medir dos veces al día, dos lecturas cada vez, durante al menos 7 días. Se descansa el primer día, se suman los demás, se promedia y se da el diagnóstico como tal con los valores anteriormente dichos, ¿vale? Y pues bueno, ya que no hay, espero que no queden dudas, vamos a ver un poquito del tratamiento que también lo mencionaba en la clase. En este caso, pues no vamos a hablar mucho porque pues no es clase de farma, pero pues es importante que las conozcamos.
el tratamiento no farmacológico primero. Y bueno, estamos hablando del tratamiento no farmacológico, que es el principal o el primero, el cambio de peso, la actividad física. La norma nos marca que el IMC tiene que estar por arriba de 18 y por debajo de 25, ¿vale? La actividad física con 30 minutos de ejercicio aeróbico, por lo menos 5 días a la semana, ¿vale? Con esto, pues también los cambios en la alimentación, reducir el consumo de sal. La sal nos lo dicen que debe de ser menor a 6 gramos por día y los alimentos, evitar pues bebidas azucaradas, carnes rojas, principalmente el consumo de sal es lo importante, disminuir el consumo de alcohol, por lo menos 30 mililitros por día. Es lo máximo que debemos de tomar, es decir, 2 copas al día. Y en las mujeres normalmente pues es una copa. Entonces esto vamos a poner 2 copas. También de tratamiento no farmacológico, el tabaquismo, disminuir el tabaquismo. O pues lo mejor va a ser que ya no fume. Y pues la promoción, la educación a la salud. Explicar todo esto al paciente, ¿vale? Y como tratamiento farmacológico,
Vamos a tener grupos de medicamentos. Vamos a tener diuréticos, vamos a tener inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, vamos a tener calcio antagonistas, vamos a tener inhibidores o antagonistas del receptor de angiotensina 2 y vamos a tener beta bloqueadores. Y bueno, de acuerdo a esto no vamos a ahondar mucho. Normalmente lo principal que se da son estas dos de primera opción. Ya habíamos comentado que justamente estos beta bloqueadores se dan en antecedentes cardiovasculares del paciente. Es como lo que tenemos que saber. De ahí vamos sumando medicamentos, principalmente pues los diuréticos como las triacidas y un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina solo se dan. No necesitamos ahondar mucho, solo saber esto porque pues no entra en el programa. Es más importante el tratamiento no farmacológico porque es lo que vemos en primer nivel de atención y lo que necesitamos saber ahorita ya. Y pues prácticamente es todo de hipertensión arterial, entonces espero que no les haya quedado dudas y si sí, pues cualquier duda ya saben, me pueden decir. Bye.